Uno de mis conceptos favoritos en este mundo en el que me muevo tanto, que mezcla psicología con espiritualidad, podríamos llamarle casi parapsicología, es uno que acuñó Carl Gustav Jung, que es el de sincronicidad, y está definido, esperad que lo tengo apuntado, como la coincidencia temporal de dos o más eventos relacionados entre sí que tienen particular significación para el individuo que los está percibiendo, pero que no hay una relación causal entre ellos. O sea, uno no ha provocado el otro y el otro no ha provocado el uno, sino que simplemente coinciden en el tiempo de una forma que no se sabe cómo ha ocurrido eso. Una coincidencia que tiene una particular significación para el individuo. Un ejemplo que ponía Carl Jung para ejemplificar esto es una vez que estaba hablando con una paciente que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado y mientras estaba contando este sueño entró un escarabajo por la ventana, lo cual generó en ella pues esta sorpresa, esta sensación de significado y le ayudó a abrirse, ¿no? Y un ejemplo un poco más elaborado, que también un poco más célebre, es una historia que cuenta Anthony Hopkins sobre cuando estaba grabando la película La chica de Petrovka. Estaba buscando la novela original para documentarse y prepararse el personaje y tras recorrerse todo Nueva York buscando por las librerías y las bibliotecas sin encontrar una copia, estaba volviendo a casa en metro, vio un libro en un asiento abandonado. Total, que estando el vagón vacío, pues se acercó a ver qué libro era y resultó ser una copia de La chica de Petrovka, que no había encontrado en ninguna biblioteca porque estaba descatalogado totalmente. Bueno, utilizó este ejemplar que encontró en el metro para prepararse el papel y unos meses más tarde, después de haber grabado la película y cuando se iba a estrenar, fue precisamente en la ceremonia de estreno cuando se encontró con el autor original y le contó esta bonita historia de cómo no había conseguido una copia en ninguna biblioteca, en ninguna librería, pero se había encontrado una espontáneamente en el metro la misma noche volviendo a casa. Y al parecer, con cara atónita, el autor original le dijo: creo que tienes mi libro. Y es que resulta que unos meses antes él le había dejado su copia personal del libro que él mismo había escrito a un amigo y este se lo dejó olvidado en el metro, de forma que el libro que acabó en manos de Anthony Hopkins para preparar el papel de la película era el mismo ejemplar que tenía de su propia mano el autor original. Y como buen esquizotípico que soy, a mí este tipo de fenómenos que siempre rozan un poco, coquetean con lo que es realidad y lo que es ficción y lo que es sobrenatural y lo que es posible, la verdad es que no solo es que me llaman mucho la atención, sino que los veo mucho en mi día a día. Y aunque podría contaros unos cuantos así lindos y anecdóticos, me quiero centrar en uno en particular que me ocurrió con mi canción La Terminal, que forma parte de mi disco 1441. Bueno, os dejo sonando un cachito ahora para que veáis un poco cómo es la canción. Te vi bailando en la terminal, haciendo de la hora un recuerdo. Y que, como comento, fue a raíz de esta canción que tuvo una de las sincronicidades más grandes y bonitas de mi vida. Esta historia comienza a mediados de 2023, cuando dejé un trabajo en el que llevaba ya unos cuantos años para apostarlo todo por la música e intentar vivir de mi música. Aguanté hasta principios de 2024 sin una fuente de ingresos relativamente estable. Tengo que decir que vivo con mis padres y en aquel entonces también lo hacía. Entonces no tenía muchos gastos, pero es verdad que tuve pocas fuentes de ingresos y me salvó la vida un ingreso de la SGAE a finales de 2023 y a partir de ahí pues un poco teniendo cuidado con el dinero. De esto que en la primavera de 2024 empezaba ya a ver la cuenta, flaquear un poco, decir, uy, si no tengo cuidado, un par de gastos en el coche y hago caput, tengo que buscarme un trabajo más estable que dedicarme a la música. Pero recordé que tenía a la vuelta de la esquina los ingresos de la declaración de la renta, serían unos 350 euros. Total, que esta noticia me llega en pleno mes de mayo y esa misma semana, contando yo en mi cabeza con 350 euros más en la cuenta, tengo un reventón en el coche. Evidentemente mi cabeza ya empieza a ver la cuenta hacer... Pero bueno, tuve que llamar a la grúa, me ayudaron a cambiar la rueda. De esto que aparco en la entrada del taller, que no estaba abierto ese día porque era un domingo. Y cuando bajo del coche, me paro a mirar por primera vez el número de la dirección del taller al que llevamos llevando los coches toda la vida y me fijo que es 141. Y yo llevo años viendo el 14 o el 41 siempre que estoy en el sitio que tengo que estar cuando tengo que estar. Y claro, ver este número espejo, el 141, ¿no?, que se puede leer como el 14 y como el 41, del derecho y del revés, dije, pues mira, yo no sé qué va a salir de aquí, pero ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Total, que del taller me cambian la rueda y resulta que sale exactamente por el mismo importe que yo había tenido que pagar, 350 euros. Total, que lo comido por lo servido y la declaración de la renta por el neumático, volví a tener la cuenta bancaria flaqueando. No números rojos, pero ya un estado relativamente crítico. Así que fui a inscribirme en la oficina de empleo por dos razones. La primera, porque necesitaba alguna fuente de ingresos para poder darle un poco de vida a esa cuenta bancaria. Y la segunda,
porque yo realmente tenía paro acumulado, pero no tenía derecho a pedirlo porque hacía demasiado tiempo de mi última alta en la Seguridad Social. Entonces necesitaba cumplir un contrato de trabajo y que se me terminase el periodo del mismo para poder decir, ahora que estoy aquí, pido el paro. Y en este proceso de estar inscrito en la oficina de empleo, me mandaron unas sesiones de orientación laboral para ayudarme a encaminarme en mi trayectoria laboral, ¿no? Y concretamente me llevaban a un programa que le llaman Garantía Juvenil, en el que se encargan que las personas menores de 30 años, si no me equivoco, encuentren un itinerario laboral tal que puedan vivir de aquello que es lo suyo, digamos, ¿no? En mi caso probablemente sería psicología porque es lo que he estudiado. Y en estas sesiones de orientación laboral y de garantía de empleo, la chica que me atendió, Lourdes, que un beso enorme desde aquí porque un amor de mujer, de verdad os lo digo, vio lo que yo estaba haciendo con mi proyecto y me dijo, mira, es que la garantía juvenil no es para ti. Tú ya tienes algo a lo que te quieres dedicar, estás en ello y eres un emprendedor. Entonces tú continúa con tu búsqueda de empleo para poder pagarte lo que tengas que pagarte mientras te dedicas a hacer esto y después ya te dedicarás a esto. Pero yo creo que tú te tienes que dedicar a tu proyecto porque tienes las cosas muy claras. Y tenía razón. Justo salí de allí en una app de búsqueda de trabajo. Me inscribí en una oferta laboral, un trabajo de 20 horas a la semana, lo cual me venía genial para seguir haciendo música, como mozo de limpieza de coches en el aeropuerto. Los vehículos de alquiler, limpiando los coches de estas empresas para que la gente pudiese alquilarlos. Me inscribí justo antes de ir al gimnasio y nada más terminar y salir, me llamaron de esta oferta de empleo y me dijeron que si podía empezar ese fin de semana. Me explicaron un poco la oferta de trabajo, que eran 20 horas semanales, probablemente serían 4 o 5 días a la semana, 4 o 5 horas, y era eso, un trabajo que duraría hasta finales de julio. Lo que cobrase me ayudaría a reponer un poco la cuenta bancaria y una vez que terminase, pues yo sabía que me podría adherir al paro. Entonces dije, me viene genial. Así que empecé ese fin de semana las jornadas de formación. Y en este punto de la historia tengo que hacer un pequeño rewind, y es que en este punto yo estaba publicando los primeros adelantos de lo que acabó siendo mi disco 1441 y tenía solo 3 singles grabados y terminados. El primero era El bueno de Tom, que lo había publicado en marzo. El segundo era Catarsis, que lo había publicado en abril, y ambas tenían sus lyric videos, videoclips. Y me faltaba un tercer tema por publicar que tenía ya grabado, que era La Terminal, el tema del que estamos hablando hoy. Y no lo había publicado hasta este momento, ni sabía bien cómo publicarlo, porque no sabía qué hacerle de videoclip. Estaba constantemente pensando, igual hacer una animación o simplemente un vídeo tocando. No tenía claro qué videoclip hacerle, y era lo que estaba retrasando la publicación de esta canción. Y después de mi primera jornada en el aeropuerto limpiando coches y moviéndolos de un lado a otro, me harté de ver terminal por todos lados. Acceso a la terminal, caminas por el aeropuerto y ves terminal. Me hizo chispa la bombilla y me di cuenta de que ya sé por qué estoy aquí. Estoy aquí para poder grabar mi videoclip. Al día siguiente, mi segundo día de trabajo, que fue un domingo, escondí la videocámara en la que estoy grabando esto en mi mochila y me la llevé al puesto de trabajo. Y me grabé la jornada allí. Pues entre el móvil y la videocámara, pues fui cogiendo imágenes de cosas que iba haciendo mientras trabajaba. Mientras lavaba un coche, pues la ponía ahí en una esquina, que nadie me viese. En un momento determinado la saqué al parking, grabé un avión volando, pues cositas así. Y ya con lo que grabé ese día tenía suficiente metraje pues para montar el videoclip final. Termino esta segunda jornada de trabajo y llega el lunes. Y yo asumía que me avisarían para el fin de semana cuando tenía que trabajar. Y aquí es donde se empiezan a juntar un montón de factores. El primero, el contrato definitivo me llegó esa mañana y en vez de las 20 horas que me habían prometido eran 30, cosa a la que yo no podía adherirme porque no tenía esas horas a la semana si quería dedicarlas a la música. Ofrecedme las 20 y firmo el contrato, pero yo no puedo firmar esto porque no eran las condiciones que se me dijo en un principio. Esto por la mañana. Después, a mediodía, cuando me senté a comer, de golpe me llega un mensaje de una de las coordinadoras de empleados allí en la empresa, diciéndome, me han dicho que no estás en tu puesto de trabajo. A lo que yo respondí, nadie me ha dicho que tenía que estar en ningún puesto de trabajo. Y resulta que estaba en un grupo de WhatsApp en el que se informaban de los horarios de trabajo, pero yo tenía que estar en una empresa diferente ese día y no me habían metido en el grupo de WhatsApp, de forma que yo no conocía el horario de esa semana. Y me pasó única y exclusivamente la imagen del horario de esa semana. Y cuando me pasaron esta tabla, ya no es solo que no estuviese en el grupo en el que tenía que estar, o que me estuviesen diciendo que tenía que hacer 30 horas semanales cuando yo había aceptado 20, sino que en la tabla en la que estaban repartidos los horarios por cada empleado y aparecían marcados, tal empleado va estos 3 días, tal empleado va estos 4. A mí me aparecían mis horas y las del compañero de encima, que no tenía ninguna. Debieron de solapar algo ahí en las columnas y entonces las horas del compañero de encima me las pusieron a mí, de forma que yo tenía, pues igual en vez de 4 días esa semana, tenía 8, sumando un total de unas 42 horas, una cosa así. Total, que recapitulamos. Yo había aceptado 20 horas de trabajo semanales y el contrato que me llegó era de 30. No estaba en el grupo de WhatsApp en el que se me informaba de dónde tenía que trabajar y cuándo. Tercero, aquel día, en
teoría tenía que estar en un sitio donde nadie me avisó que tenía que estar. Y cuarto, que cuando finalmente vi la tabla con los horarios, no solo tenía mis horas semanales, sino que me habían puesto las de un compañero. Total, que en todo este caos, la chica de recursos humanos que me estaba atendiendo me dijo: mira, si no puedes cumplir las horas semanales y encima se ha montado todo este revuelo, tú firma el contrato y te mando ya también la carta de despido procedente en periodo de prueba porque esto no está funcionando. Firmé el contrato, acto seguido firmé la carta de despido y respiré tranquilo en el sentido de decir, bueno, todo este caos de horarios y de desorganización ya ha pasado. Y de repente me di cuenta de que tenía acceso a paro. Iba a poder seguir dedicándome a la música bastante tiempo más con los ingresos que iba a tener, simplemente por haber trabajado 2 jornadas de trabajo en las que había grabado el videoclip de mi canción La Terminal. Y entonces me di cuenta de que de alguna forma todo había ocurrido de tal manera que aquello no se sentía como haber trabajado en el aeropuerto, se sentía como haber cobrado por haber grabado el videoclip de mi canción La Terminal. Y más allá de lo poético de este momento y de sentir que había algo conspirando a mi favor para poder dedicarme a la música, porque literalmente cuando fui a las sesiones de orientación laboral me dijeron tienes que dedicarte a tu proyecto, y cuando ocurrió todo esto me di cuenta de que todo se había organizado de forma que lo que fui a hacer allí fue trabajar en mi proyecto y después se acabó el contrato y pude acceder a una fuente de ingresos. Y un año después, de hecho este verano pasado, en 2025, me dio por ver la película La Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Para quien no lo sepa, esta es una película acerca de un hombre de un país inventado de Europa del Este que viaja a Estados Unidos, pero durante su viaje de avión, el régimen político de su país es derrocado por un régimen rebelde, insurgente, de forma que él se ve obligado a vivir en la terminal durante varios meses porque su visa ya no vale, ya que es de un país que ya no existe, entonces no puede entrar en Estados Unidos, pero tampoco puede volver a su país porque está en guerra y el régimen político ya no existe. Entonces es la historia de un hombre atrapado entre 2 mundos, ¿no? Su pasado volatilizado y un futuro prometido, o sea, entrar en Estados Unidos, al que no puede acceder precisamente porque al no tener un pasado no tiene la visa y no puede acceder a él. Y me pareció muy bonita la metáfora de que es un poco lo que me pasó a mí durante la grabación del videoclip de La Terminal y todo el proceso desde el verano de 2023 hasta ya entrando en 2025, que las cosas se me han ido estabilizando un poco más. Abandoné un mundo, un trabajo, una forma de pensar, la persona que era en aquel entonces. Me desprendí de muchas cosas aquel año y perdí muchas otras de forma involuntaria y pasé todo un proceso de transición de no saber muy bien dónde estás y estar pues atrapado entre 2 mundos, entre un pasado al que no puedes volver y un futuro prometido que no ves llegar. Y esta es la manera en la que acabé resignificando mi canción La Terminal, porque por un lado significó estás protegido por algo que quiere que te dediques a tu música, y por otro lado también significó darme cuenta que este proceso de dedicarme a mi música, aunque fuese sobreviviendo por los pelos, realmente era estás atrapado entre 2 mundos, porque tu pasado ya no existe y tu futuro aún no está configurado. Entonces esperar en esta especie de limbo hasta que las cosas se aclaren. Y me di así cuenta una vez más de que muchas veces no importa tanto el tema de lo que te depara el futuro o de dónde vienes, porque muchas veces es cuestión de tiempo que las cosas se vayan resolviendo ya solas, sino que lo importante es darte cuenta de qué haces mientras llega ese futuro prometido y se aclara ese pasado del que vienes. Y evitar un poco esto que decía John Lennon de que la vida sea eso que pase mientras haces otros planes. En fin, espero que os haya gustado esta historia acerca de la sincronicidad más importante de mi vida. Os recuerdo que tenéis en la descripción enlaces a mis redes sociales y a mi música por si me queréis escuchar. También que os suscribáis si no lo habéis hecho aún, y un dedito arriba tampoco viene mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, pórtense bien.